El doctor Marcelo Romero ha sido fiscal en lo penal en la provincia de Buenos Aires. Hoy es un hombre que se ha volcado a la política, está aquí para hablar con nosotros. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis. Un gusto saludarlos tanto tiempo. Así es. En primer lugar, uno de los dos detenidos tenía tres pedidos de captura, dos de la autoridad judicial de la capital federal y desde el 7 de agosto uno de la provincia. Yo siempre digo que una de las frases más tontas del periodismo es intensamente buscado. Sí. No hay ningún esquema de contención, digamos, no hay nada que active seria y ciertamente, ¿no? Cuando se produce una situación de estas. No, el haber dejado de pertenecer al Poder Judicial y al Ministerio Público no me exime, ¿no?, de la correspondiente autocrítica. Integré la institución judicial durante 35 años, 25 como fiscal. Evidentemente la respuesta que le estamos dando a la comunidad del sistema penal es paupérrima. No solamente en lo que usted está citando, como por ejemplo una captura activa que, que no se hacía efectiva en pleno conurbano, porque si usted me dice en el medio de la nada, bueno, es difícil a lo mejor encontrar a una persona, pero en el conurbano, con la cantidad de cámaras, con la cantidad de móviles, con la cantidad de efectivos que hay o debería haber en las calles, identificando, tratando de identificar, en fin, la respuesta es muy mala. Por otra parte, y lo hemos charlado con usted en varias oportunidades, cada vez que tuve el gusto de ser entrevistado, eh, hay una ideología nefasta, imperante en el sistema penal. En el sistema penal no solamente en la justicia, sino también Mm, a nivel prevención y a nivel sistema carcelario, es decir, todos los estamentos que integran el sistema penal, que es el abolicionismo penal, ¿no?, que integra mm, también el minimalismo y el buenismo, que no es nuevo, que no se le puede adjudicar al gobierno actual o al anterior. Hace 40 años que se viene insuflando en las facultades de Derecho, en los institutos de posgrado, en los consejos de la magistratura, lo remarco porque es la institución constitucional donde se designa las ternas que después se van a convertir en magistrados judiciales, donde se dice que el delincuente, el criminal, es en realidad la víctima del sistema capitalista neoliberal que lo excluyó, ujú. quitándole oportunidades, y que ahora sus agencias lo seleccionan para prisionizarlo. Me lo aprendí de memoria. Esto es lo que debe contestarse en las cátedras de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, de Criminología, en el grado y en el posgrado. Y lo más grave, se lo repito para que la audiencia tome conciencia de esto, en los exámenes del Consejo de la Magistratura, el aspirante a fiscal, el aspirante a juez, el aspirante a camarista, que no recita el catecismo zafaroniano, no se convierte en magistrado. Entonces, no es de extrañar que las decisiones que se tomen dentro del Poder Judicial sean absurdas, sean contrarias al sentido común. No estamos hablando acá de una postura de derecho penal o Ujú, de derecho ujú. procesal penal, que como en todo el derecho es opinable, siempre se dice que hay una biblioteca que dice A y otra que dice B, pero esta doctrina nefasta, y nombra a Zaffaroni, que es el abanderado, pero tiene un montón Sí, de sí, claro. discípulos que la sostienen y, y la repiten en sus cátedras, en sus libros, en sus conferencias, es esta que quiere destruir el sistema penal, el derecho penal, paradigma milenario, ¿no? De un lado está el imputado, te vas a la víctima, ¿no? No hay mucho para discutir ahí. Ahora, esto también fue sostenido por la política, ¿no? O sea, Ujú. nadie se puede hacer distraído porque esta doctrina nefasta, reitero, fue sostenida en las universidades, Sí, claro. bastardeando lo que, bueno, ya se llama reforma, algo que data de 1918, pero de los grandes postulados de la reforma universitaria, nacida en Córdoba, estaba la libertad de cátedra. Y las cátedras de derecho penal, yo le puedo asegurar, José Luis, que están colonizadas por el zafaronismo. Si Ujú. uno habla de Soler o de Núñez, lo tildan automáticamente de dinosaurio o de facho. Y bueno, los que estábamos de la vereda enfrente también, y justo reconocer, hicimos muy poco, ¿no?, frente a esa colonización. Optamos por ir dejando las cátedras. Yo estuve 20 años dando clases en la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata, pero bueno, ante el avance de estas doctrinas, muchas veces bajamos los brazos y tal vez hubiésemos podido hacer un poco más. Desde la justicia también, desde el Poder Judicial, desde la decisión jurisdiccional o de la decisión peticionante con el Ministerio Público, frente al zafaronismo éramos minoría, realmente Ujú. somos minoría.
Aunque parezca mentira, ¿no? Porque si usted hace una consulta popular, es una doctrina odiada por la comunidad en general. Pero en los cenáculos jurídicos, en los cenáculos judiciales, en la burbuja doctrinaria, ideológica de la justicia, esto es, repito, un catecismo laico, Sí, sí, obligatorio. sí, sí, absolutamente. No, no, y en general, como habrá sido en su caso, se vuelve muy duro para quienes no profesan dicha fe, claramente. Dos temas que me parece que vienen para adelante, ¿no? Porque en definitiva en algún punto tiene que haber un quiebre y un cambio. Sí, Cada deudo de cada víctima dice más o menos lo mismo. Yo voy a hablar, yo voy a marchar, yo quiero nunca más, ¿no? Pero claro, el nunca más lo tienen que articular los factores de poder. sí. Independientemente de cómo sea el resultado de este domingo y el resultado de la elección general, yo percibo en la sociedad un ánimo de cambio realmente en esta y en otras cuestiones. Temas cruciales, ¿no? Por ejemplo, régimen de punición de menores. Lo primero que se temió ayer es que efectivamente fueran menores los que le quitaron la vida a la niña. Con lo cual prácticamente, digamos, hubieran entrado y salido, porque entre otras cosas, por más que Kravet dice que uno de ellos tiene 27 entradas, la verdad que no hay un registro criminal, porque eso después se va a borrar en algún momento. Sí, exactamente. ¿Qué hacer con eso? Bueno, con el tema del menor hay una gran discusión con el tema de la edad, ¿no? De la edad de imputabilidad. Hoy, en la ley vigente, un jovencito o jovencita de 16 años es imputable. Un día antes es inimputable, o sea, 15 años, 11 meses y 29 días, la persona es inimputable, no punible, no se lo puede perseguir penalmente. Al día siguiente es imputable. O sea, va a ser siempre arbitrario, 14, 15 o 16. Ahora, con los avances que hay en la medicina, en la pediatría, en la psicología, en la psiquiatría en general, ¿por qué no tenemos un sistema mixto? ¿Por qué, además de la edad, que por supuesto hay que establecerlo en una ley, la ley tiene que ser objetiva, Mm, tiene que haber un límite etario, ¿por qué no hay una pericia obligatoria para establecer si el joven o la jovencita comprendió o no comprendió la criminalidad del acto, supo distinguir entre el bien y el mal, entre lo prohibido y lo permitido, etcétera? No es lo mismo, no puede ser lo mismo un jovencito o una jovencita de 15 años o de 14 años actuales que los de 1921, de donde data mm, el Código Penal, ¿no? Es decir, esas reformas son obligatorias y las discusiones son obligatorias. Pero cada vez que se intenta discutir este tema de los menores, aparece el panfleto en lugar del argumento. ¿Cuál es el panfleto preferido para este tema? Ningún pibe nace chorro. Casi un hashtag de Twitter, ¿no? sí, Y ningún pibe nace chorro no es un argumento, es un panfleto. sí. Y si uno lo piensa, hasta ahí es irracional. Claro que nadie, gracias que nacemos, ¿no? Si de Ujú, millones de espermatozoides uno solo llega a destino y ahí se produce el milagro de la vida, ya nacer es un milagro. Nadie nace ladrón, nadie nace homicida, eso es una verdad, pero no integra una discusión seria. No se puede claro. discutir este tema. Y el tema está prohibido en las discusiones jurídicas, ¿no? Pero bueno, yo propongo a los expertos y escuchar, por supuesto, a los psiquiatras, a los psicólogos, a los especialistas en niñez y adolescencia, un sistema mixto. Que haya un límite de edad, yo creo que hay que Sí. bajarlo a 15 o 14, pero además de la edad, porque va a seguir siendo arbitrario, el calendario no se Ujú, puede pelear contra el ujú. calendario. Tal día es imputable y tal día es inimputable. Que haya una pericia obligatoria por parte de peritos oficiales, con posibilidad que la defensa tenga un perito de parte y establecer si ese joven, sobre todo en hechos gravísimos como el homicidio, la violación seguida de muerte, el robo seguido de muerte, comprendió o no comprendió la criminalidad del acto. Y a partir de ahí, tener un sistema, ¿no? Porque no es solamente la ley. Nosotros siempre hablamos de lo mismo. Las leyes son palabras, se lo digo a usted que es un profesional de Sí, la sí, palabra, sí, oraciones claro. subordinadas, proposiciones, frases verbales. Ahora, si atrás de esa ley no hay una estructura, no hay un sistema que acompañe esa normativa, todo es en vano. Usted fíjese que el sistema penal juvenil fue un gran avance, que haya magistrados especializados en el fuero, que haya equipos técnicos que colaboren con la magistratura. Ahora, no se pensó, por ejemplo, en las instituciones donde los menores tenían que estar detenidos en el caso
y así recibir esa sanción por parte de los jueces del menor. Estamos exactamente igual que antes de la reforma. Entonces la ley no sirve en ese sentido. O sea, siguen siendo palabras Claro, y pero apelando a un pensamiento mágico, ¿no? en atención de lo que usted dice, ¿no? Sí. Estaba mirando un caso que yo considero emblemático y atiene en la cuestión de menores a todo lo que usted señaló. Los niños asesinos de Liverpool, ¿no? Que Sí. cometieron un crimen horrendo, tenían 10 años, asesinaron a un niño de 2. Esto ocurrió el 12 de febrero de 1993. De Y acuerdo, sí, 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 sí. sí, fue un hecho, conmocionó a Inglaterra y conmocionó al mundo. Sí. Eran amigos, estos dos criminales eran amigos desde pequeños. Bueno, estaban en un contexto familiar de mucha violencia, familias alcohólicas y demás. Este, y ahora salió un libro que, bueno, recoge las declaraciones de ellos a lo largo de los años de encierro que, que tuvieron que soportar por sus actos, ¿no? Y ahí no le tembló el pulso a nadie, ¿no? No, Digamos, no, no, no. No, estamos hablando de un sistema judicial diferente al nuestro, claro, el sí, tema sí. del common law, del precedente y demás, donde todas estas tonterías no existen, sinceramente no existen, porque son contrarias al sentido común, ni siquiera contrarias al derecho, porque el derecho es mutante, obviamente que cambia, se adapta a la realidad, porque justamente regula las relaciones humanas en un contexto, y no puede ser lo mismo. Fíjense, hablando del Código Penal, 1921, ya es hora de una reforma. Sin embargo, tenemos dos proyectos de código completo, de Código Penal, completos en los anaqueles del Congreso. Y usted se va a acordar, uno del diputado, el entonces diputado Massa y su Frente Renovador, y después, años después, otro completo, otro código del juez Borinsky, de la Casación Federal. Sí. O sea, en el Congreso Nacional hay dos códigos penales para ser aprobados o rechazados. No hay que hacer un tercero, o sí, pero los legisladores tienen que decirlo. Si bueno, este no sirve, este sirve, podemos sacar algo de los dos, pero están ahí. Y seguimos con el código remendado de 1921. Para hacer algo propositivo, ¿no? Para que no sea todo negativo. como nos critican y con razón, que somos comentaristas de realidad. Yo empezaría por la cárcel, por el último eslabón. La política siempre empieza por la policía, porque es lo más visible. Voy a poner más policías en las calles, es la frase fetiche de todos los ministros de seguridad que yo recuerdo hasta ahora. ¿Es importante? Sí, es importante. Pero el delincuente no se intimida con la policía. Eso está bien claro. No le asusta ver a un informado, como cuando éramos chicos que estaba el vigilante de la esquina. Eso es tiempo pasado, perimido y que no se puede volver a repetir, ¿no? El policía de la esquina, imagínese en un barrio picante, hay que poner a Robocop, ¿no? Pero yo empezaría por la cárcel. El preso debe, en su rayo, debe trabajar o debe estudiar o debe aprender un oficio, o debe enseñar un oficio para las personas grandes, detenidas o impedidas, o debe practicar un deporte, o debe enseñar un deporte. Es decir, tiempo libre, el preso tiene que ser productivo, no ocio negativo, no pensando en fabricar una faca, en violar al compañero de celda o en matar al guardia. El preso tiene que hacer algo productivo dentro de la cárcel. Y si trabaja, se le debe retribuir, por supuesto, el trabajo esclavo está prohibido, con su peculio, que está establecido, ya está establecido en la ley de trabajo penitenciario. Ese peculio lo puede aprovechar la familia, porque dentro de la cárcel no hay dinero, no circula dinero, pero sí lo puede aprovechar la familia, y si no tiene familia, queda una cuenta y cuando recupera su libertad, lo puede aprovechar. Ahora, si la cárcel sigue siendo lo que es actualmente, cárceles que son inhabitables, depósito de seres humanos, donde se convierten en un posgrado del delito, el delincuente que ingresa sale peor de lo que entró. Entonces, no sirve ni la prevención, ni la investigación, ni el juzgamiento, ni que haya buenos funcionarios en todas esas etapas del proceso, porque la última etapa es un desastre y a la que nadie se ocupa, porque nadie quiere tener la foto, me refiero a la política, ¿no? Sí, sí. Cortando cintas en un precinto, en la cárcel, porque... Bueno, pero ahí también, perdón, pero ahí es parte de la Sí. dinámica que hay que tener el coraje cívico de cambiar. Yo recordaba hoy más Claro. temprano que cuando en el gobierno de Menem el ministro Corach impulsa el programa de construcción de cárceles federales con un crédito del Banco Mundial,
Chacho Álvarez lo cuestionaba diciendo que había que construir escuelas y no cárceles. No, hay que construir escuelas, hay que construir hospitales, hay que construir cárceles. Es Y clarísimo eso. lamentablemente cementerios, porque somos más. Sí, O sea, si no, ¿qué hacemos con los fallecidos? sí, O sí. sea, hay que construir más escuelas, sí, más comisarías, sí, más hospitales, y lamentablemente, porque no es agradable Mm, construir una cárcel o establecer en un predio un cementerio, no es lindo enterrar a los muertos, pero ¿qué hacemos con los muertos? O sea, es una tontería decir cárceles no, hospitales sí. Lamentablemente hay más personas, no más lamentablemente al haber más personas hay más enfermedades, entonces por ende necesitan más camas. O sea, esa tontería, bueno, ujú, volvemos al panfleto, ujú. no cárceles, sí escuelas, cerremos las cárceles, abramos las fábricas, no, hay que hacer ambas cosas, ¿no? Ambas Obvio, cosas. Ahora, obvio. si después nos sobran las cárceles porque la gente se porta bien, bueno, festejemos. Interín, se necesitan cárceles adaptadas a los requisitos constitucionales, supraconstitucionales, pero con tratamiento. Darle la posibilidad a la persona, darle la posibilidad de convertirse en mejor de lo que entró. Ahora, si después libremente elige ser peor, esperar salir para seguir delinquiendo y reincidir, bueno, eso es lo que se llama el libre albedrío. O sea, no se le puede imponer Ujú. la resocialización. Bueno, el libre albedrío, vos querés seguir siendo un delincuente, volverás a la cárcel y serás reincidente y no saldrás nunca más. Es otra cosa, ¿no? Pero la posibilidad tiene que estar. La posibilidad Así de es. aprender un oficio, la posibilidad de trabajar y la posibilidad de estudiar y la posibilidad de ser mejor. Es decir, Ujú, cumplir ujú. con la deuda que tiene con la sociedad, agraviada por su delito. Dice, bueno, voy a salir una persona mejor de la que entré. Eso no se habla. No se habla de la cárcel como el centro de exterminio, como el centro de poder punitivo, todo ese lenguaje zafaroniano que usted lo escucha en las universidades. Y me atrevo a decir que en Mar del Plata es exactamente igual, porque no hay jornada donde no surja hasta un lenguaje nuevo. Sí, sí. Se ha manipulado el lenguaje del derecho penal, la terminología, no se dice preso. Usted si dice preso lo tildan de facho, hay que decir individuo en contexto de encierro. O sea, usted en su estudio ahora de radio, si se llega a trabar la puerta, está equiparado al preso, porque es un individuo en contexto de encierro. Sí, No se no. dice delincuente, se dice individuo en conflicto con la ley, que parece una tontería, parece ser rebuscado, los abogados somos rebuscados para hablar, pero en realidad está escondiendo un metamensaje en el que está aprendiendo, que se está formando en el estudiante, en el abogado Nobel, que el derecho penal en realidad es un resabio del autoritarismo y que debe desaparecer. Como siempre, muchísimas gracias por la ilustración del tiempo. Buena jornada. Un placer grande, hasta pronto. Hasta luego. Bueno, el doctor Marcelo Romero, ex fiscal del Fuero Federal de La Plata y alguien que en líneas generales nunca ha tenido temor en hablar, digamos, ante la sociedad y ante la corporación a la que ha pertenecido toda su vida.